conocer este instrumento que nos evita el contacto o el contagio del coronavirus, que dicen que está volando por el aire en las gotitas de saliva o en el mismo polvo, pero tiene un peso y fácilmente cae al suelo y está más tiempo en el suelo. Es por eso que nos indican una distancia aproximadamente de 2 metros y todos estar con un cubreboca o con un barbijo. Nosotros llamamos más barbijo, o con una mascarilla que llaman los españoles, y es la única forma de evitar un contagio directo. Pero esto es bien importante, que ustedes o nosotros nos pongamos el barbijo, y también la gente con la que vamos a hablar o con los que nos vamos a cruzar en la calle. De nada sirve que nosotros estemos con el barbijo y la demás gente esté sin el barbijo, y pues el contagio va a ser mucho mayor. Vamos a empezar con la primera diapositiva. ¿Se está viendo bien? Avísenme, por favor. Sí se ve bien, doctor. Muy bien. Miren que en el 1918 ya hubo una pandemia de la fiebre española, y con un pico muy elevado en Europa de muertes. Y en 2020, casi 100 años después, se da este problema del coronavirus que empieza en China. Ya los chinos tenían un virus, el SARS-CoV-1, que es el que produce el síndrome respiratorio agudo severo, y luego también el MERS-CoV, que es un virus que produce un síndrome respiratorio que estaba en el Oriente Medio, dice. Entonces, 1919, a finales, en China, en un pueblito, hay un contagio, una infestación a través de los murciélagos, aparentemente, y lo denominan, para diferenciarlo de los otros coronavirus, este coronavirus se va a llamar SARS-CoV-2 o COVID-19, porque empezó en el año 2019. Pero miren ustedes, en el 2020 tenemos una pandemia que se ha extendido por el mundo, pero la información es al día. La información es al día. Tenemos las muertes, tenemos los infectados, tenemos los recuperados al día. Es por esta tecnología nueva del internet, de las redes sociales, pues que nos estamos enterando inmediatamente, y esto está produciendo un caos en el mundo, un caos económico, un caos social, un caos familiar. Esta pandemia está destrozando en realidad nuestras vidas, y pienso que nosotros vamos a tuvimos junto con ustedes la generación pitita, pero ahora vamos a ser la generación del coronavirus. Y acuérdense que ustedes, como médicos jóvenes, van a pasar a la historia, porque van a iniciar su vida profesional con una pandemia mundial que está poniendo en riesgo la vida de la humanidad. Miren que esto es de ayer, esta pandemia, esto es a través de las redes sociales, esta información es de ayer, 22 de junio, y tenemos aproximadamente 9 millones de infectados en el mundo, y tenemos 500,000 de fallecidos. Dependiendo de las regiones, Europa ya ha pasado aparentemente esta etapa, pero empieza en América Latina, y principalmente en el Brasil, en Chile, en Perú, son los países que más infectados tienen, y también su mortalidad, principalmente en el Brasil, es elevada. En estos meses, desde enero, estamos a junio, 6 meses, se han hecho protocolos, se han hecho manuales, pero a contrarreloj. Dice que la ciencia médica ha tenido la
el desafío más grande en esta última temporada para buscar, para encontrar la clínica, para encontrar el tratamiento y para encontrar la vacuna contra esta pandemia. Tenemos la Sociedad Boliviana de Ginecobstetricia, también ha hecho un protocolo, en mayo hemos sacado el protocolo de la sociedad, está avalado, es la única sociedad el único protocolo que ha sido avalado por el Ministerio de Salud, tiene una resolución ministerial, pero este protocolo ha quedado obsoleto desde mayo a junio, un mes, y en este protocolo estábamos hablando de medicamentos que actualmente se ha visto que no tienen mucho efecto o que más bien tienen algún efecto secundario. Aquí tenemos otros protocolos de España, de México, de Chile, de Inglaterra, y también tenemos un plan de bioseguridad de la Facultad de Medicina. Este protocolo de documento técnico de España tal vez es el más completo y nos favorece mucho a nosotros porque está escrito en español y está siendo actualizado constantemente. Bien, entonces la pandemia definitivamente va a afectar nuestras vidas, jóvenes. Hay un distanciamiento social, todo el mundo tiene que estar con barbijo, como la señora que están viendo ahí, y una separación de 2 metros, uno no se puede dar la mano. Entonces nos ha cambiado la rutina en nuestras vidas, nos evita que nosotros compartamos con la familia como lo hacíamos antes. Estamos caminando en la calle o vamos al trabajo o ustedes van a algún lugar o a la universidad, a la facultad y están con miedo. No sé si les ocurre eso, hay un miedo y una susceptibilidad. Tenemos cualquier síntoma, una fiebre, por cualquier causa, puede ser un resfrío o un dolor de garganta, ya estamos pensando en coronavirus. No sé si digo eso. Un poquito de tos, un estornudo y ya tienes coronavirus. O sea, hay una susceptibilidad tremenda y el miedo principalmente en el hospital, en la maternidad Germán Ortiz, cada que vamos a la guardia hay un miedo terrible de contraer el virus. La paciente embarazada tiene las mismas probabilidades de enfermar con el COVID, pero hay mayor riesgo en ella. ¿Por qué? Porque en ella se han producido a lo largo del embarazo cambios hemodinámicos, se han producido un cambio respiratorio, el pulmón tiene menor capacidad de oxigenar por la misma compresión y aumento del tamaño uterino con el feto adentro. Hay cambios hematológicos muy importantes, aumenta la presión arterial, hay una hipercoagulabilidad en la sangre de la paciente. También vamos a tener modificaciones inmunológicas importantes que van a permitir a la mujer embarazada no rechazar al feto que tiene un 50% de genes paternos. Entonces hay una modificación inmunológica importante, una adaptación inmunológica, aunque no hay una inmunosupresión como llamábamos antes, pero sí hay una modificación inmunológica. Y las comorbilidades de la gestante aparte, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, la preeclampsia, la eclampsia, anemia, tenemos muchas patologías, infecciones que nos pueden comprometer mucho más a la paciente embarazada y que tenga el COVID-19. Entonces, ustedes que van a entrar al internado el próximo año, ¿cómo van a hacer una sospecha de una paciente? ¿Cómo vamos a catalogar a una paciente como un caso sospechoso? Lo primero, tenemos que nosotros darnos cuenta o investigar a través de una buena semiología los cambios epidemiológicos o antecedentes epidemiológicos que tenga la paciente. Principalmente si ha estado viviendo o ha tenido un viaje a estas áreas pandémicas. En nuestro país podemos hablar de Santa Cruz, de Montero,
si ha estado viviendo o ha viajado allá en los últimos 14 días, o si ha estado en contacto con alguna persona que está confirmada por COVID-19, por ejemplo, el papá, el abuelito en la casa, algún compañero de trabajo, o que no tenga ninguna explicación que nos demuestre la presentación clínica, pero sí tiene sintomatología clínica, pero no haya tenido ningún antecedente epidemiológico. Entonces, esta paciente podemos catalogar como un caso sospechoso epidemiológicamente. Ahora, si aparte o si concomitantemente a este antecedente epidemiológico tenemos el antecedente clínico, principalmente respiratorio, pues este caso es un caso sospechoso, pero en alto grado. Vamos a tener fiebre, 39, 40 grados, es un dato, un síntoma muy importante. Tos seca, no es una tos productiva, porque acuérdense que el coronavirus se ubica en el alveolo, no se ubica en los bronquios. Por lo tanto, no va a producir secreción bronquial para que tengamos una tos productiva, una tos, una expectoración, sino va a ser una tos seca porque el virus está en el alveolo. Fatiga o cansancio, dolor muscular, dolor articular, dice que esto es muy importante, por eso actualmente ayer he estado en una charla con los españoles, con el hospital Gregorio Marañón, y allá dice, están empleando antiinflamatorios potentes, estos que se usan en la fiebre reumática, porque el dolor es severo a nivel articular, o que tenga disnea o dificultad respiratoria. Entonces, esta paciente se la cataloga como sospechosa. Ahora, con esta definición epidemiológica, definición clínica, y nos confirmamos con un laboratorio, pues entonces podemos catalogar a un paciente como caso probable o caso positivo. El caso probable será que tiene síntomas, que tiene un antecedente epidemiológico y que el resultado del laboratorio no sea concluyente, puede ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces esta paciente es un caso probable. Y finalmente un caso confirmado son aquellas pacientes que tienen la prueba positiva de embarazo, perdón, prueba positiva para el coronavirus. El PCR en tiempo real, dice, es la abreviación, es la reacción en cadena de polimerasa. Aquí se están detectando proteínas del ARN del coronavirus, principalmente la proteína E, dice que es muy fácil de identificar. Bueno, tenemos el 15 de junio, esto es sacado del internet, coronavirus en Bolivia, aproximadamente estábamos en 19,000 casos. Actualmente, el 15 de junio, estamos a 23 de junio, 24, tenemos 23,000 casos. Miren cómo está creciendo desde el 1 de junio aproximadamente, en que se suspende la cuarentena rígida y entramos en una cuarentena flexible, pero lamentablemente también entramos en una ignorancia tremenda de nuestra gente y es por eso que estamos como estamos. También tenemos un cuadrito a la derecha, casos sospechosos en embarazo, más o menos 59, pero esto es del 8 de junio, yo les puedo asegurar que actualmente estamos ya llegando a los 100 casos sospechosos, y COVID y embarazo son 30. Eso también son datos epidemiológicos del 8 de junio, tal vez ya estemos llegando a unos 30, 35 casos de COVID y embarazo, y sí han habido 5 muertes maternas con COVID y embarazo, una que se ha presentado en Montero, la primera muerte materna de una enfermera, otra en Guanuni, otra en el Beni, otra en Potosí y una en Cochabamba. ¿Cómo podemos nosotros confirmar a esta paciente epidemiológicamente positiva y clínicamente positiva? Pero ¿cómo hago la confirmación laboratorial? Entonces, la paciente el día 0 está infectada, pero más o menos hasta el día 5 empiezan los síntomas, porque el virus ha tenido un periodo de incubación de más o menos 3 a 5 días. Entonces, el día 5 yo le puedo hacer una detección a través de un hisopado
nasofaringeo de los antígenos del coronavirus, proteínas en realidad que están en el ARN de este virus, y podemos detectar a través del PCR. Si esto es positivo, la paciente está enferma. A partir del 7º día se van a manifestar inmunoglobulinas. Nuestro organismo va a hacer defensas contra el virus y vamos a tener la IgM, que es una proteína que se hace reactiva muy tempranamente, pero más o menos va a desaparecer el día 21. Tiene más o menos unos 14 días de vigencia. Aparece temprano y desaparece también muy tempranamente. El día 14 vamos a tener IgG reactiva, ¿sí? Esto es, nuestro organismo está produciendo inmunoglobulinas, anticuerpos contra este virus, y a partir del día 28 vamos a tener IgG reactiva, pero el PCR, el ARN del virus va a desaparecer, también desaparece el IgM y se queda solamente IgG reactiva, y estos pacientes que tienen IgG reactiva pueden donar el plasma, ese plasma hiperinmune que tanto están ahora haciendo énfasis para el tratamiento de las pacientes, de los pacientes que están enfermos con coronavirus. Pero acuérdense que en otros países, ayer les preguntábamos a los españoles cuánto de eficacia tiene el plasma hiperinmune, y ellos dijeron, no, hemos tenido muchos casos nosotros de pacientes que han salido del coronavirus, pero el plasma no nos ha dado un muy buen resultado para el tratamiento. Entonces, hay que seguir estudiando la fisiopatología de este virus. Aquí tenemos un cuadro, vean, el PCR se puede detectar en los primeros días de la infección, y luego IgG, IgM desaparece aproximadamente el 21 día, y el IgG va a permanecer varios días. Entonces, después del día 14, 15, 16, nosotros podemos hacer estas pruebas rápidas para detectar, como se hace una detección de embarazo, con un taco se pone una gota de sangre ahí en el lugar, en el A que están viendo ustedes, y 2 gotas de sangre en el punto B, ese es reactivo, y ahí tenemos CGM. C es el control. Si nos marca G y M, es inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, quiere decir que esta paciente es positiva, está haciendo o formando anticuerpos contra el virus. Si nos marca IgM, es positiva. Al principio, esto es muy al principio de la enfermedad, y la IgG sí se va a marcar después del día 21 de la enfermedad. Entonces, nosotros ya vamos a hacer un triaje en los primeros niveles, hacemos un control prenatal, y tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora de hacer un triaje en la paciente embarazada. Preguntarle los datos epidemiológicos, preguntarle los datos, hacerle una anamnesis adecuada, un examen físico adecuado para detectar los datos clínicos, sus síntomas y su signología. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, podemos catalogar a la paciente como sospechosa. Para esto, bien importante, en la fotografía de la derecha arriba es una paciente y la enfermera o el médico que está viendo ahí no tiene ninguna protección personal, ninguna bioseguridad. Mientras que en la fotografía de abajo vean que esta japonesita o esta chinita está con el traje o el equipo de protección personal, y eso tenemos que hacer a partir de ahora para evitar el contagio. Acuérdense que ustedes o nosotros somos la emergencia actualmente. La urgencia es la paciente ya está infectada, ya está con el virus, pero si nosotros no queremos infectarnos, contagiarnos, tenemos que utilizar adecuadamente los trajes de protección personal, y eso es una emergencia para nosotros. Una vez hecho el diagnóstico, se traslada a la paciente a una sala aislada de COVID,
se hace un hisopado nasofaringeo para detectar el PCR y una atención obstétrica según protocolo, que están en estas guías que hemos sacado juntamente con el Ministerio de Salud. Catalogamos a través de un triaje a la paciente como riesgo bajo. Incluso a estas pacientes se las puede despachar a la casa para hacer un aislamiento domiciliario, o riesgo moderado, pacientes que tengan alguna patología obstétrica, por decirles una presentación pélvica o un gemelar, y tengan alguna otra patología cardíaca, pulmonar, renal, etcétera, y de riesgo alto cuando las pacientes tienen un dato de insuficiencia respiratoria severo, grave. Entonces a esas pacientes tenemos que aislarlas en esa sala de aislamiento COVID que hemos preparado en la maternidad Germán Urquí. Ahí adentro las pacientes van a recibir medidas generales, ustedes ya saben, signos vitales, movilización, cambio de posición, etcétera. Las medidas específicas durante la gestación, cardiotocografía, frecuencia cardíaca fetal, maniobras de Leopold, todo siempre con trajes de bioseguridad, y la paciente debe estar también con una mascarilla, un barbijo o un cubrebocas adecuado. Ahí vamos a pedir los estudios complementarios, pueden ser de gabinete o de laboratorio. De gabinete, rayos X, es bien importante, porque nosotros tenemos positivo lo epidemiológico, positivo la clínica. El laboratorio nos demora 10 días en el resultado, pero si les sacamos una prueba, una radiografía de tórax y vemos un daño pulmonar, datos radiológicos de neumonía, entonces estamos casi en un 90-95% que la paciente es COVID positivo. Se puede hacer también un TAC de tórax, en el embarazo no está contraindicado, una ecografía obstétrica para ver las condiciones fetales, cómo está la circulación materno-fetal. Acuérdense que esta enfermedad produce daño endotelial, al igual que la preeclampsia, y nos va a producir una alteración en el flujo útero-placentario, por lo tanto se va a afectar el feto inútero. Hacemos una cardiotocografía, un perfil biofísico fetal, todo el monitoreo adecuado para detectar o para diagnosticar el feto inútero, hacer un Abgad útero, como vulgarmente decimos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tomar alguna conducta. Si la paciente está sin trabajo de parto, el feto está en buenas condiciones hemodinámicas, pues se puede esperar a que pases la fase aguda en la paciente de la infección aguda y se atiende el parto un periodo después. Laboratorio, vamos a pedir el perfil toxémico, porque acuérdense que estas pacientes hacen una vasculitis, hacen daño hepático, hacen daño renal, entonces simulan un síndrome de HELP. Vamos a tener hemólisis, vamos a tener enzimas hepáticas elevadas, vamos a tener plaquetopenia, vamos a tener prolongación del tiempo de protrombina, vamos a tener un LDH elevado, vamos a tener un dímero D elevado. Entonces, las pacientes se complican simulando un síndrome de HELP de la preeclampsia. Una placa radiográfica, miren esas imágenes, son típicas de una neumonía, y cuando la paciente es COVID positivo, embarazada y su estado de salud es grave, aquí tenemos que poner en una balanza y priorizar la vida de la paciente. La vida del feto pasa a un segundo plano. Y no se olviden que el manejo debe ser multidisciplinario, es bien importante. Anestesiólogo, un neonatólogo, médico internista, terapista, tenemos que tener ginecobstetras y todo un manejo multidisciplinario para que todo salga adecuadamente. Tratamiento, no hay ningún tratamiento directo que tenga una eficacia comprobada. Claro, si no sabemos la fisiopatología, es muy difícil que nosotros podamos hacer tratamiento. Todo ha sido hasta ahora, han sido ensayos, la hidrocloroquina, y los que dicen en las redes sociales, he descubierto la cura para el coronavirus,
que pongas esto, que lávese con alcohol, tráguese alcohol, esas son cosas que para las redes sociales están bien, pero no para un tratamiento científico y académico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en realizar el tratamiento siempre con un protocolo. En una fotografía al lado izquierdo vemos una paciente, es una de las primeras pacientes embarazadas con COVID en China, sin ninguna protección, está viendo ahí una doctora, y a la mano derecha tenemos una paciente ya con todas las medidas de protección para evitar el contagio. Este cuadro es bien importante, resumido, miren que tenemos una fase temprana, un estadio 1, una fase, un estadio 2, una fase pulmonar, y un estadio 3, una hiperinflamación, una fase de hiperinflamación. Entonces, de acuerdo a estas fases, vamos a hacer el tratamiento. En el estadio 1, probablemente cuando hay una replicación viral, pondremos estos antirretrovirales que se han estado utilizando y que han tenido buena respuesta. El lopinavir, ritonavir, tenemos una nueva remdesivir. Entonces, en ese estadio podemos utilizar estos antirretrovirales. En el estadio 2, en la fase pulmonar, cuando hay gran respuesta inflamatoria, entonces podemos utilizar antiinflamatorios y ahí se está utilizando actualmente, hace una semana, la dexametasona, ¿sí? Anakinra, que es un antiinflamatorio para la artritis reumatoidea. Se pueden utilizar inmunomoduladores como la ciclosporina. Y en la etapa final, en el estadio 3, bueno, esto es para terapia intensiva, ya el manejo es completamente diferente. Quisiera que apaguen cierren sus micrófonos, por favor, jóvenes. Bien, aquí tenemos un resumen. En la fase de replicación viral se puede usar lopinavir, ritonavir o remdesivir. La fase de respuesta inmune con gran liberación de proinflamatorios, interleucinas, factor de necrosis, prostaglandinas. Ahí la clínica es Florida, entonces podemos utilizar medicamentos antes estaba utilizando, pero ha dado mejor resultado, dexametasona 6 miligramos al día, vía oral o endovenosa por 10 días. Dice que lo endovenoso hay que pasar muy lento durante unas 2 o 3 horas. Y durante todo el proceso demos enoxaparina, que nos va a hacer una profilaxis contra la enfermedad tromboembólica que hacen este tipo de pacientes. Peor aún si vamos a realizar un procedimiento quirúrgico. Corticoides para maduración pulmonar hay que tener muy en cuenta que nos pueden hacer algún daño inmunosupresor, pero entre las 24 y 84 semanas una dosis adecuada de corticoides está bien para madurar al feto que va a nacer probablemente prematuramente. Luego, ¿cuándo finalizar la gestación? Esto es bien importante. Si la paciente está estable, pues se puede esperar hasta que llegue al término, pero si no está estable, se debe interrumpir. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Si no está estable, pues hay que interrumpir la gestación. Siempre sea en protocolos está a través de cesárea. Si fuera parto, tal vez un parto, si la paciente llega en periodo expulsivo y no tengamos más chance de hacer la operación cesárea, porque ustedes acuérdense que un trabajo de parto dura aproximadamente unas 8 o 10 horas. Todo ese tiempo tenemos alto riesgo de contagiarnos, tenemos alto riesgo de que la paciente se descompense, haga una hipooxigenación y ponga en riesgo la vida del producto que todavía esté inútil. Entonces, se está
preconizando la terminación del embarazo a través de una cesárea muy rápida en una sala de aislamiento. Aquí tenemos en la mano izquierda un parto, están atendiendo más o menos unas 10 personas. Acuérdense que si la paciente está con COVID positivo, esas 10 personas van a estar contagiadas. Igual en la fotografía de lado, una cesárea, hay otro tanto de un montón de médicos, de enfermeras que se pueden contagiar, pero en forma violenta. El parto actualmente se debe atender en esas condiciones, como están viendo en la fotografía del lado izquierdo, y la cesárea lo propio, la mínima cantidad de personas. La cesárea debe ser una cesárea, hay un tipo de operación cesárea que es mínimamente invasiva, es muy simplificada, cesárea simplificada se llama, para terminar rápido el acto quirúrgico y con los trajes de protección personal bien importante. A través del parto se puede, dice, contagiar el feto en un 29 a 67% a través de las heces maternas, ¿no? Cuando está sin... Es por eso que se debe evitar un parto vaginal en lo posible. Y en el puerperio, dar o no dar leche materna, no se pasa el virus a través de la leche materna, pero si la mamá es positiva, COVID positivo, con el solo hecho de hablarle o mirarle a su recién nacido le puede contagiar. Entonces mejor es sacar la leche materna con un extractor y que le dé una tercera persona a través de un biberón hasta que la paciente pase la fase aguda y su PCR se haga negativo. Lo último, esto es de hace unos 5 días, dexametasona se está utilizando 6 miligramos al día por 10 días con una terapia de soporte y han habido muy buenos resultados, principalmente en aquellos pacientes que están en terapia intensiva con ventiladores o que son susceptibles de complicaciones mayores. Ha habido gran disminución a través, al usar la dexametasona como antiinflamatorio en estos pacientes. Se sigue investigando. Tenemos una actualización al 8 de junio. Acuérdense que desde el 13 de marzo nuestra vida ha cambiado, es la pandemia mundial. Las características clínicas de la paciente dice que la fiebre está más o menos hasta en un 85%, tos seca y disnea en un 23%, es muy poca muy poco este síntoma. Diarrea también está presente, pero tengan en cuenta mucho la fiebre, es por eso que entramos a cualquier sitio en la calle o en los hospitales o el banco, nos están tomando la fiebre a cada momento porque es el síntoma más frecuente y más importante además. Complicaciones maternas, gracias a Dios, 90% de las señoras embarazadas y positivas con COVID van a pasar una enfermedad leve, un 10% se va a complicar con una neumonía, un 2% va a entrar a cuidados intensivos y solamente un 1% va a fallecer. Ojalá que esto se cumpla y no tengamos más desgracias en nuestro país. Y las complicaciones fetales van a ser la prematuridad principalmente y la ruptura prematura de membranas en un 9% en los fetos de las mamás con COVID positivo. Acuérdense que no se transmite a través de la placenta, no hay un contagio vertical, como en el caso del Chagas, por ejemplo, hay un contagio vertical. En este virus no se transmite a través de fluidos genitales, ni del líquido amniótico, ni la leche materna, pero sí por las heces. En el momento de parto sí pueden, hemos dicho, entre 30 y 60% que pueden contagiarse los recién nacidos, y también puede haber una transmisión horizontal en los primeros días de vida extrauterina a través de la mamá o algún familiar que sea COVID positivo. Esto es lo que les he hablado, es un resumen de todo. Y finalmente, esta es nuestra gente. Esta señora es del Alto, con su cubrebocas, igual su niñito, y tenemos que luchar por ellas, estudiar por ellas
y ser muy buenos médicos por toda nuestra gente que realmente merece de ustedes que merece de buenos médicos, merece de San Simones que las vayan a atender en los hospitales públicos principalmente.